Hola, buenas. Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría dejar claro que realizo este vídeo de forma totalmente recreativa y que los datos que voy a mostrar he intentado resumirlo de la mejor forma posible, ya que creo que Netanyahu es un personaje que no se conoce mucho y tiene una vida un tanto interesante. De todas formas, eso, dejar claro que va a ser un resumen a grandes márgenes, y si veo que el vídeo gusta, pues me intentaré centrar más y hacer otro vídeo. Muchas gracias y disfruten del vídeo. Benjamin Netanyahu, también conocido como Bibi, es un soldado de élite y diplomático. Nació en Tel Aviv y es hijo de judíos de ascendencia lituano-polaca, con raíces en la comunidad askenazí. Su abuelo fue un rabino predicador del sionismo en Palestina. Bibi pasó su infancia entre Jerusalén y Estados Unidos, donde su padre realizaba investigaciones historiográficas. Se unió a la Fuerza de Defensa israelíes en 1967, participando en operaciones especiales y destacando en misiones como el raid contra el aeropuerto de Beirut en 1968 y el rescate de rehenes en el aeropuerto de Tel Aviv en 1972, donde resultó herido. Después de su servicio militar, estudió ciencias políticas en Harvard y arquitectura en el MIT. Tras la guerra del Yom Kippur, regresó a Estados Unidos y se involucró en asuntos pro-israelíes. En 1979 organizó una conferencia sobre terrorismo internacional en Jerusalén, atrayendo destacadas personalidades estadounidenses e israelíes. En 1982, Netanyahu ingresó en el Ministerio de Exteriores israelí y fue nombrado segundo jefe de misión en la Embajada de Washington. En 1984 se convirtió en embajador de Israel ante las Naciones Unidas, destacando por justificar acciones militares y promover la apertura de archivos sobre crímenes de guerra del nazismo en 1987. Su gran experiencia en Estados Unidos le proporcionó un profundo conocimiento de la política estadounidense y de los grupos de influencia judíos, aspecto que aplicó en su carrera política en Israel. Su estilo telegénico y su enfoque en temas de seguridad nacional lo distinguieron en el liderazgo político israelí. En 1988, Netanyahu ingresa en la política al unirse al partido derechista Likud. Ganó un escaño en la Knesset y se convirtió en viceministro de Asuntos Exteriores en 1988. Durante los años siguientes desempeñó varios roles en el gobierno y defendió la represión militar en la Intifada palestina. En 1993, Netanyahu se convirtió en líder del Likud y criticó fuertemente los acuerdos de Oslo y el proceso de paz. Su liderazgo derechista se consolidó y en 1996 ganó las elecciones, convirtiéndose en el primer ministro más joven de Israel. Su mandato estuvo marcado por tensiones en el proceso de paz y la oposición a los acuerdos con la OLP. Su postura dura atrajo el respaldo de varios partidos ortodoxos y nacionalistas. Netanyahu formó un gobierno con mayoría legislativa en 1996, marcando un cambio hacia la derecha en la política israelí.
Como primer ministro promovió la construcción de asentamientos judíos en Jerusalén Oriental y enfrentó desafíos relacionados con el proceso de paz. Su estilo agresivo y su posición firme lo definieron como líder, aunque su mandato fue polémico. Durante la primera jefatura del gobierno de Netanyahu en Israel, se observa una reluctancia inicial para flexibilizar la postura dura en el proceso de paz con los palestinos. Se reemplaza el principio de paz por territorios por una paz a cambio de paz, limitando la autonomía palestina y manteniendo el control militar israelí en Cisjordania. Netanyahu establece 3 líneas rojas: no a un Estado palestino, no a discutir el estatus de Jerusalén y no a la devolución del Golán a Siria. A pesar de estas posiciones iniciales, Netanyahu busca apaciguar tensiones y se reúne con líderes árabes y Clinton. Incluso se encuentra con Arafat, mostrando un inesperado pragmatismo. Sin embargo, tensiones surgen con la inauguración de un túnel en Jerusalén, llevando a enfrentamientos violentos. Se logra un acuerdo para la cesión de Hebrón, pero tensiones internas persisten. Netanyahu enfrenta desafíos económicos y crisis interna, pero sobrevive a mociones de censura. Se realizan acuerdos con los palestinos, como el protocolo especial para Hebrón. Sin embargo, las tensiones persisten, especialmente con la construcción de asentamientos en territorio disputado. A pesar de esfuerzos mediadores de Estados Unidos, las negociaciones enfrentan obstáculos, incluyendo atentados terroristas y desacuerdos sobre territorios a entregar. Se firma el Memorándum de Wien, que establece retrocesiones territoriales, pero Netanyahu retrasa su implementación alegando preocupaciones de seguridad. Se disuelve la legislatura en 1999, concluyendo su primer mandato. Durante este tiempo, Netanyahu enfrenta escándalos y crisis en su gobierno, incluyendo dimisiones y tensiones económicas. Su mandato es caracterizado por una postura inicial dura en el proceso de paz, seguida de intentos de negociación y desafíos internos. En diciembre del 2000, con el estallido de la segunda intifada y la dimisión de Barak, Netanyahu ve la oportunidad de regresar. Se aprueba una norma que permite a un candidato a primer ministro no ser diputado, allanando el camino para su regreso. Sin embargo, la ley establece que las elecciones solo serán para primer ministro, dejando abierta la posibilidad de reelección para Barak. Netanyahu respalda a Ariel Sharon, quien finalmente vence las elecciones y se convierte en primer ministro en 2001. Netanyahu critica la gestión de Sharon y aboga por represalias militares más duras contra los palestinos. Después de los atentados del 11 de septiembre, se une al llamado para desmantelar el imperio del terrorismo en la región, culpando a Irán, Irak y a la ANP. Netanyahu, en desacuerdo con Sharon, abandona el gobierno y se convierte en una figura crítica. En 2002, Netanyahu logra una victoria política al obtener el rechazo del Likud a la creación del Estado palestino. La relación con Sharon se vuelve más tensa, y Netanyahu, como ministro de Exteriores, pide a Estados Unidos que no presione a Israel para detener las operaciones militares en Cisjordania. En las elecciones internas del Likud en 2002, Netanyahu compite con Sharon, pero es derrotado ampliamente. Después de la victoria del Likud en las elecciones legislativas de 2003, Sharon forma un gobierno de coalición, ofreciendo a Netanyahu el puesto de ministro de Finanzas. Netanyahu implementa reformas económicas liberales que mejoran el PIB, pero generan protestas sindicales. En 2004, Netanyahu se enfrentó nuevamente a Sharon sobre el plan de desconexión de Gaza, generando tensiones en el Likud. Netanyahu, alineándose con colonos y sectores ultranacionalistas, acusó a Sharon de premiar a los terroristas al descolonizar Gaza. En septiembre de 2005, Netanyahu exigió un referéndum nacional sobre el plan de desconexión, pero fue ignorado. A finales de octubre, amenazó con abstenerse en la votación en la Knesset, pero finalmente votó a favor. Sin embargo, el 7 de agosto de 2005, renunció al Likud, oponiéndose al plan y declarando que ponía en peligro la seguridad de Israel. Netanyahu lideró una rebelión contra Sharon, intentando defenestrarlo del liderazgo del Likud. Sharon, enfrentando desafíos y problemas legales, abandona el Likud en noviembre de 2005, para formar el nuevo partido de Kadima. Netanyahu finalmente asumió el liderazgo del Likud en diciembre de 2005. En las elecciones de 2006, el Likud sufrió una derrota histórica, quedando en cuarto lugar. Netanyahu, minimizando la posición, aprovechó la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006 para resurgir políticamente. Criticó la gestión de Olmert y ganó apoyo público. En mayo de 2007, cuando la presión sobre Olmert aumentó, Netanyahu demandó las elecciones anticipadas.
Y bueno, perdón por esta parada, pero como nos estamos acercando a la época de 2008 y 2009, me gustaría comentar un conflicto, que es la operación de plomo fundido, donde el gobierno israelí, eh, con la justificación de acabar con bases militares terroristas en la franja de Gaza, acometió unos ataques en donde en menos de 22 días murieron 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, donde solo murieron 11 militares israelíes. Solo quería comentarlo. Sigo con el vídeo. Y bueno, ya para terminar, en las elecciones de 2009, el Likud de Netanyahu quedó segundo detrás de Kadima, pero Lieberman del Israel Beiteinu se convirtió en árbitro. El Kadima no pudo formar gobierno y Lieberman favoreció a Netanyahu. A pesar de las tensiones con la administración de Obama, Netanyahu formó un gobierno de derecha en marzo de 2009, priorizando la seguridad y la economía. La coalición descansaba en una mayoría parlamentaria de 69 escaños. Netanyahu prometió paz con los palestinos, pero no comprometió la solución de dos estados. Y bueno, hasta aquí he querido dejar el vídeo, ya que no he querido adentrarme tanto en el presente, ya que bueno, Netanyahu se encuentra en la presidencia actual de Israel, como muchos deberíais de saber, por el conflicto que se está viendo ahora mismo. Entonces, si veo que el vídeo gusta y tal, pues quizás haga un vídeo más presente acerca de Netanyahu, pero simplemente quería hacer una especie de resumen en cuanto a su vida. Sí que es verdad que no me he adentrado en temas profundos como por ejemplo la muerte de su hermano, que también fue militar, pero creo que he conseguido hacer una recopilación de mucha información acerca de su vida y puede resultar útil. Así que, bueno, pues gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.